Bueno, vamos entonces a ver cómo utilizamos la sentencia for y después hacemos un cortecito. Los bucles for empiezan con la palabra for, el objeto, digamos, la variable que voy a iterar en un objeto y el código que ejecuto. Es decir, el for repite el código tantas veces como yo le diga, ¿sí? A diferencia del while, que el while lo repite mientras se cumple una condición, ¿sí? Entonces, vamos a ver este código que utiliza un for. Divido acá, así nos queda más claro. Tengo un n que vale 10. Muestro que tengo en n es 10, ¿sí? ¿Qué más? Acá hay un range, ¿sí? Vamos a ver qué tiene ese range. Ese range va desde 1 hasta 11, sin incluir el 11, ¿sí? Esto significa que si yo quiero ver qué valores serían, vamos a copiar esto, serían estos valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿sí? Quiere decir que acá yo le estoy diciendo que n va a ir en el rango 1 a 10. Va a pasar 10 veces por este loop. ¿Y qué va a hacer cuando pase 2 puntos? Cuando ya le pongo 2 puntos, ahí ya tabula y ejecuta este código. Imprime n, ¿sí? Cuando termina de ejecutar esto, vuelve una tabulación hacia atrás y hace esto. Imprime el for ha terminado y n vale, vamos a ver cuánto vale n al final, ¿sí? Fíjense, pasó por acá 10 veces, ¿sí? Terminó valiendo 10 el n y el for acá eh, deja de ejecutar, ¿sí? Podríamos ponerle otra tarea aquí, ¿sí? U otras cosas a realizar, ¿sí? Todo lo que esté tabulado va a ser lo que va a hacer, va a repetir, ¿sí? Mientras esté pasando por allí. Eh, ¿Qué caso se utiliza el for? Y ponele, vos querés, a ver qué ejemplo se me ocurre. Vos querés que mientras el, vos querés que si, a ver si tengo algún ejemplo. Eh, no, no tengo ¿en qué ejemplo lo he usado yo? A ver, que se me ocurra algún código que necesite un for para resolverse. No sé, cuando querés, por ejemplo, sumarle algo a una serie de precios en un cierto rango de fecha.
o en un cierto periodo, ¿no? Te haces iterar en las fechas y le sumas algo. Es re útil, o sea, es como que se me ocurren ejemplos, pero es básicamente es una de las cosas más básicas que usás. Esto y un if. Yo te diría que se usa más un for que un while, eh, mi experiencia. Pero es tan básico que ahora no se me ocurre ningún ejemplo así para darte. Déjame que busque en algún código te lo muestro ahora en el corte. ¿Vale? Eh, hagamos un cortecito de 10 minutos, ¿les parece? Y después seguimos. Seguir grabando y si les parece, seguimos, estamos ok. Voy a mostrar eh, un código que estuve buscando para ejemplificar un poco lo que veníamos viendo hasta ahora. A ver, voy a compartir esta otra pantalla. Bueno, fíjense, eh, este es un código que formé hace un tiempo para calcular volatilidad de futuros agro en lo que era MTR a 3 pagos. Bueno, casi todo código va a tener librerías que vamos a importar. Nosotros hoy vamos a empezar a ver NumPy ahora a continuación. Las básicas de casi todo trabajo de análisis de datos, de data science, va a tener NumPy y Pandas, son las librerías que vamos a ver. Una librería gráfica. Acá tengo una librería que es una librería que es para bajar datos de Reuters o Acon. Bueno, nada, esto baja precios. Acá estoy definiendo variables, los tickers que estoy bajando. Fíjense que los defino en una lista. Yo les muestro algunas cosas como para que ustedes vean lo que estuvimos viendo ahora. Vamos a bajar los datos de Reuters, los guarda en un Excel, los para hacer pruebas, porque bueno, en el medio está bueno tener esa información a veces. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy definiendo una función, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy documentando esa función. ¿Qué hace esa función? ¿Sí? Bueno, y trabaja esa función, qué sé yo, y fíjense que todo esto que está tabulado es lo que realiza la función. La función está recibiendo una tabla de datos de precios y devuelve una tabla de datos con la volatilidad anual, o sea, una series de volatilidades anuales y los últimos valores. ¿Sí? Devuelve dos variables en este caso. ¿Sí? Fíjense que en el cuerpo de la fórmula, de la definición de esta función, utilizo un for para iterar. Los for se usan para eh, recorrer objetos, ¿no? Un for para iterar por columna y otro for anidado para hacer cuentas con esos números de las columnas, ¿no? Bueno, Pera devuelve, qué sé yo, acá está armando gráficos, acá hay de nuevo otro for, ¿sí? Para dentro de los gráficos mostrar algunas cosas. Acá hay otro for también utilizado para mostrar las figuras y esto es lo que devuelve el código. El código devuelve estos gráficos, que son gráficos interactivos, en donde yo veo la volatilidad histórica de la soja, de las distintas posiciones que yo tenga abiertas, del maíz y del trigo, ¿no? Un código viejo, que por suerte lo tenía ejecutado porque no creo que funcione ahora porque los tickers son viejos y todo esto, pero bueno, me servía de ejemplo para mostrarles que uno utiliza.
esta función, todo este código que yo defino acá en esta función, fíjense que lo estoy aplicando acá, esta es la función que estoy aplicando a los datos de la soja, a los datos del maíz y a los datos del trigo, ¿no? En vez de escribir todo este código, llamo a la función EUMA, que es la que yo definí acá. O sea, es muy útil definir funciones, porque después los cálculos los hace, ya los tiene guardados, y entonces no tengo que volver a escribir código, ¿se entiende? Bueno, era para mostrarles eso, nada más, que espero les haya servido. Eh, Vamos a seguir compartiendo aquí. A ver qué tenemos. Bueno, como veíamos recién en el ejemplo del código, los for se pueden anidar, ¿no? Puede haber, igual que los if, ¿no? Puede haber un for afuera, un for más interno, o puede haber un if y un if más interno. La diferencia con el for es que el for interno va a ser lo primero que termine y después itera el otro. Entonces, si yo tengo la i en un rango de 1 a 10 y la j en un rango de 1 a 10, va a valer i1, j va a hacer todo su recorrido desde 1 hasta 10 y después recién cambia i al valor 2, ¿no? Es como que primero todo el código que esté dentro del for más interno. ¿Sí? Bueno, y acá este ejemplo es interesante para ver cómo cambia una tabulación el resultado del código, ¿no? Este es un código que tiene dos por anidados, ¿sí? Vamos a hacer uno hasta 4 y el otro hasta 3. Entonces, fíjense, y va a tomar valores 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? 4. Va a pasar 4 veces. Y J va a tomar valores 0, 1 y 2. Entonces, J vale 0, 1 y 2 cuando I vale 0. Después vuelve a valer 0, 1 y 2 cuando I vale 1. Y así hasta terminar con este for externo, ¿no? Entonces, imprime el número y le va sumando, va acumulando 1 en J, ¿no? Entonces J termina valiendo 12, pues pasó 4 veces por ese rango de 3 y me va mostrando todos los valores que toma esa variable, ¿no? Le vamos a copiar este código y lo único que voy a hacer es que voy a correr un tab para afuera el print, ¿sí? Entonces fíjense, ahora el J va a terminar, pero no va a imprimir cada vez que pase por ahí, sino que va a imprimir cuando termine cada loop J, ¿no? Va a imprimir 4 veces cuando pase por acá. Vamos a ejecutar este código y fíjense, imprime 4 veces los valores finales de J, ¿no? Porque imprime los valores finales de número que va a ir cambiando de acuerdo a las veces que haya pasado por este for más interno, ¿sí? Si yo copio este código y vuelvo a correr un tab para afuera el print, acá ya cambió totalmente, porque este print lo va a ejecutar cuando termine el for de J y el for que itera en I, ¿sí? Entonces va a ser una sola impresión del último valor que toma número, que va a ser 12, ¿no? Entonces, cómo la tabulación va modificando el código, ¿no? El resultado o lo que muestra el código.
Bueno, les quedan algunos ejercicios por hacer, las referencias, que son los materiales que utilicé como base para armar este documento de resumen de algunas cosas, ¿sí? No es exhaustivo, no es todo, son algunas cosas como para irlos introduciendo en el lenguaje. Bien, acá hemos terminado con este primer material. Ahora les voy a mandar por el chat el segundo material. Un segundo, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo, mientras yo busco nuestro segundo módulo. Ahí les estoy mandando. El archivo es un archivo HTML, así que desde el explorador de Windows le pueden hacer doble clic cuando lo bajen. No, perdón, Matías, no entiendo la pregunta que estoy viendo ahí en el chat. Ah, perdón. Bueno, ¿por qué es? No, porque es para que la sentencia quede más clara, se programa en inglés. Ah, ok. Sí, gracias, Rodrigo. Eh, sí, el lenguaje está prácticamente, es casi como leer en inglés. Sí, es muy coloquial, por así decirlo, la programación en Python. Bueno, lo que tiene Python también es que, por ejemplo, un for se puede escribir en una sola línea. Es muy flexible en cuanto a cómo entiende. Lo que pasa es que cuando uno escribe todo en una sola línea, después cuesta más trabajo eh, seguir el código, ¿no? No perderse en qué está haciendo el código, ¿no? Más factible eh, encontrar, digamos, cometer errores, ¿sí? Errores que no son que te va a tirar un error, sino que errores que significan que el código no está haciendo exactamente lo que vos querés o pretendés que haga. Bien, vamos a abrir entonces este documento donde vamos a trabajar con nuestra primera librería, que es NumPy. NumPy es una librería muy utilizada, es muy básica, de hecho es una librería que sirve como base, una biblioteca o librería que sirve como base para otros paquetes de código prearmado que vienen en Python, como por ejemplo scikit-learn, que es una librería que se usa para Machine Learning, SciPy, que es una librería que se usa para cálculo científico, por ejemplo. Las optimizaciones están disponibles aquí. Si yo quiero optimizar un portafolio, quiero calcular, aplicar Markowitz y calcular el portafolio con las participaciones de activos para obtener el menor riesgo dado un nivel de rendimiento. Bueno, ahí tengo que usar las optimizaciones de SciPy. Pandas
que me sirve para manejar gran volumen de datos con un formato muy amigable, muy parecido a lo que es una planilla Excel, una tabla de una planilla Excel. TensorFlow, que es una librería que se usa para redes neuronales. Todas estas librerías utilizan como NumPy de base. ¿Qué me permite hacer NumPy? NumPy me permite trabajar con objetos de forma de tabla y de columnas o filas, ¿no? Vectores o matrices, ¿sí? Y me permite operar con esos objetos, ¿sí? De como un todo, ¿no? Como si yo agarrara una columna de Excel y a esa columna A le pudiera sumar el número 2 escribiendo A más 2. ¿Sí? Entonces, opera con vectores y con matrices de forma muy simple, ¿sí? Vectorialmente. Es muy fácil la sintaxis y es muy rápida esta librería. Me permite hacer gran volumen de cálculos de manera muy rápida, ¿sí? Con programación vectorial. Eh, bueno, entonces, básicamente los objetos de NumPy van a ser arrays, ¿sí? Que son conjuntos de valores en forma de una tabla o de una fila o de una columna, ¿sí? Como yo quiera trabajar. ¿Cómo hacemos para trabajar con esta librería? Para trabajar con esta librería la tenemos que dejar disponible para el notebook. Si no, por más que la tenga instalada, no la puedo utilizar, ¿sí? Cuando instalamos Anaconda, se instaló esta librería, ¿sí? Entonces, vamos a generar un nuevo notebook. A este nuevo notebook le vamos a poner de título NumPy, hoja en blanco, y vamos a empezar con lo básico, ¿no? La importación de la librería. Ahí tenemos que escribir. Acá lo que estamos diciendo es trae la librería NumPy para que esté disponible en este notebook y llamala, renombrala como NP. Listo, ya tengo NumPy disponible. Yo pongo NP punto y aprieto Tab, me va a traer todas las funciones y posibilidades que tiene esta librería, ¿sí? Todas las funciones van a ser objeto de NP, de esta librería que ya le quise poner el nombre NP. Yo acá podría haber puesto cualquier cosa, podría haber puesto Gaby, podría haber puesto auto, podría haber puesto casa, ¿sí? Lo habitual es nombrar esta librería como NP. Si ustedes piden un código de Python a una IA, les va a y que ese código necesita a la librería NumPy, la va a importar de esta manera, porque es lo estándar, ¿sí? Bien, ahora lo que queremos saber primero es con qué versión, este lo voy a cerrar así no me confundo, este también, con qué versión de NumPy estamos trabajando. Y acá podemos tener distintas versiones porque, por ejemplo, yo hace un tiempito que no actualizo mi computadora. Entonces, yo estoy trabajando con la versión 2.3.4. A ver ustedes, si corren esas líneas, ¿qué les dice? Bueno, ahí estoy viendo que casi todos tienen la 2.3.5, cuando instalaron Anaconda se instaló esa última versión. Vos, Santi, tenés una un poquito anterior, podrías actualizarla, ¿sí? ¿Sabés cómo se actualiza la librería?
Bueno, te muestro cómo se actualiza la librería. Esto va a depender de con qué estén trabajando. Si instalaron Anaconda, lo que tienen que buscar es esto que se llama Anaconda From, ¿sí? Eso es lo que tienen que buscar. Avísame si tenés esto. Y cuando abren el Anaconda Prompt, de paso yo actualizo mi versión, ¿no? Eh, ¿Cómo era que se hacía? Ah, perdón, no me acuerdo el comando para actualizar. Ya, 2 segundos y te digo. En el prompt tenés que poner, ya estoy averiguando, Conda update, Conda update, porque si lo instalo de nuevo puedo tener Conda update NumPy, ¿eh? Y con eso le das enter y ahí empieza a pensar y empieza a actualizar. Te garantizás que eh, se actualice correctamente, ¿sí? Acá te dice qué paquetes se actualizarán, le pones que sí y ahí actualiza. Vamos a esperar que termine. Cuando termina tiene que estar liberado el cursor, digamos, para ingresar más comandos. Y después yo voy a preguntar la versión de NumPy y debería estar la 0.5. Bueno, ahí terminó, ¿no? Está esperando un nuevo código, así que ya terminó. Esto lo minimizo porque no lo voy a usar. Y ahora voy a correr de nuevo la versión y no cambió. Me autorizo. A ver, vamos a importarlo nuevamente para que importe la versión nueva, pero no, sigue siendo la misma versión la mía, ¿sí? Pero está actualizada. Después tengo otros comandos para ver si quiero actualizar número o instalar una versión en particular de NumPy, ¿sí? Pero bueno, con esto estaríamos. Ahora, vamos a trabajar con los objetos y vamos a crear objetos eh, que son arrays, los objetos de NumPy, y vamos a ver distintas formas de crear. Sí, ese comando es solo para actualizar librerías, sí, solo. Para instalar librerías es, por ejemplo, una librería nueva que ustedes no tengan, eh, no quiero instalar una muy grande, pero el comando para instalar librerías es pip install y el nombre de la librería, ¿sí? Por ejemplo, eFinance. Esta la pueden instalar para tenerla disponible ya. No es muy grande. Le dan Enter y ahí instala. Que fíjense que yo ya la tengo instalada, por eso acá me dice Requirements already satisfied, pero
Ustedes esta no la instala Anaconda, entonces ya la pueden instalar. Con ese comando que es siempre el mismo, ¿no? Pip install, lo voy a copiar en el chat, así les queda. Bueno, entonces, vamos a trabajar con los objetos de NumPy. Desde una lista podemos crear objetos de NumPy. Los objetos de NumPy van a ser arrays, ¿sí? Entonces, vamos a crear un array de números enteros. Eh, el- la sintaxis o la función para crear el array es np array. Fíjense que ahí nos da la ayuda. Crea un array. Eso es lo que hace esta función, ¿no? Y después, fíjense que tiene la misma forma. La documentación, parámetros, me pasa todos los parámetros. Todo esto es documentación que retorna, ¿sí? Mira también todo esto, notas, ejemplos, todo esto es documentación como nosotros ingresamos en una función, ¿no? Bueno, ya para ir viendo. Entonces acá estamos creando un array que no guardamos en ningún lado, porque no le pusimos x igual y lo guardamos, a partir de una lista. Entonces generó un array de números enteros. ¿Sí? Si yo lo quiero guardar en una variable, pongo x igual, este array de números enteros, y después muestro la variable x y ahí me muestra el array. ¿Sí? Lo tengo guardado. ¿Qué tipo es esta variable x? Es un array de NumPy, ¿sí? Un vector, que tiene una sola dimensión, ¿sí? Puedo, fíjense qué pasa, vamos a poner acá, si en vez de poner 2 pongo 2.5 acá, ¿no? Si pongo 2.5, ya el, sigue siendo un array, pero fíjense que el formato de número cambió, ¿no? Son todos números de puntos flotantes. NumPy trabaja con objetos homogéneos. O sea, si ingreso números enteros y son todos enteros, sigue trabajando con números enteros. Si mezclo formatos enteros flotantes, lleva todos flotantes. Por más que después de la coma haya un cero. Bien, ¿qué más? Puedo crear un array de 2 dimensiones a partir de una lista de 2 dimensiones, ¿no? Acá tengo una lista de listas y entonces creo un array de 2 dimensiones, ¿no? Los arrays, vamos a guardarlo esto en una letra, en una variable i es un array, y vamos a ver qué forma tiene i. I.shape, shape es un método de un array, ¿sí? Entonces, ahí estoy trabajando con lo que diríamos, con lo que se denomina programación orientada a objeto. El objeto tiene el método shape. Entonces pongo i.shape y me devuelve las dimensiones de ese objeto. 3 filas, siempre es filas, columnas, ¿no? 3 filas, 2 columnas. Gaby, Sí. entonces array sería ni más ni menos que objeto, tipo algo, que Ujú. yo después le voy a poner información. Exacto. Sí, un conjunto de datos. Un Ah, conjunto bueno. de datos al que le puedo aplicar todas las funciones que están definidas
en NumPy, en la librería matemática de NumPy. ¿Ok? Bien, bien, bien. La ventaja que tiene esto es que como NumPy maneja todo el conjunto de datos, vos podés hacer esto. I más 0,25 y te devuelve todo el objeto sumado 0,25. Por eso es rapidísimo. No tenés que ir buscando la ubicación de cada valor y sumarle 0,25. ¿Eh? En un Excel vos tendrías una tabla de datos y tendrías que copiar esa función más 0,25 para cada uno de los datos. ¿Sí? Lo copiás, lo estirás para abajo y lo copiás. Pero acá le pones el objeto más 0,25 y te devuelve todo. ¿Sí? Como eso podés aplicar funciones mucho más complejas. ¿No? Eh, entonces, primero defino los objetos y después opero con esos objetos. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo puedo definir objetos? Tengo formas ya prearmadas de definir objetos con ciertas características. ¿Sí? Por ejemplo, eh, puedo definir objetos con números 1 o con números 0, ¿no? Yo tengo la función once, que le paso las dimensiones, y es, ¿qué es lo que tiene? ¿No? N. ¿Qué pasó acá? Once, sí, perfecto, pero once es un método de NumPy, que tengo que ponerle NP, si no, no funciona. Y entonces ahí me devuelve un arreglo de datos con el número 1. Fíjense que por defecto toma número flotante, por defecto lo transforma en un array, tiene un array, número flotante. Si yo quiero ponerle que sea de números enteros, creo que así funciona, ahí está, son números enteros. ¿Sí? Si yo quiero ver la ayuda de esta función, y acá sí, fíjense que le puedo dar eh, int solo, o le puedo poner esto, dtype, data type, igual, ¿eh? Si quiero ser más clara con el text, con el código y acordarme, si no le puedo poner int solo y funciona igual. Los lenguajes de programación en general no son tan permisivos, o sea, creo que un formato para ingresar los datos. Python es una maravilla en ese sentido. Eh, puedo crear con valores cero, por ejemplo, un array con valores cero. Si omito el tipo de dato, nuevamente va a devolver punto flotante. Puedo crear una matriz identidad. ¿Sí? ¿Cuál es la matriz identidad? A ver, hay NP, hay, y vamos a ponerle, a ver cómo trae tengo que pasar un número entero. Vamos a poner 5. Entonces, 5 me va a devolver una matriz cuadrada. Vamos a ponerle, para que se vea mejor, así. Este no me toma. Vamos a poner detalle. No, este hay que ponerle detalle. A ver si 5 serían 5 filas, 5 columnas, porque siempre va a devolver una matriz cuadrada, con unos en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. Eso es lo que se llama la matriz identidad. ¿Sí? Bueno, no, eso es una función que tiene NumPy.
¿sí? Para definir matrices. Full es otro método que puedo usar, NP full, y ahí, no se copia lo más fácil, esto, por ejemplo, crea un arreglo de datos de cierta dimensión que yo le estoy pasando, 3 5 3 filas, 5 columnas. Fíjense que las dimensiones del arreglo de datos las paso con una tupla, ¿sí? Puesta entre paréntesis, y que complete con el número 5. Yo acá le podría pedir que complete con el número 100 y me va a completar con el número 100. ¿Sí? Vamos a buscar 5 así se corresponde con el texto. Bien, bueno, como decía, yo puedo operar con este objeto, ¿sí? Vamos a decir, yo genero un objeto X, vamos a mostrar que hay un X, ¿sí? Es un arreglo de datos con estos números, y acá voy a imprimir ciertas operaciones que hago con el objeto X. Primero imprimo el objeto X, después le sumo 5, después le resto 5, después lo multiplico por 2, después lo divido por 2, ¿sí? Y lo muestro, ¿no? Entonces, fíjense que cuando le suma 5, como ya habíamos visto, le suma 5 a cada uno de los valores del array, ¿sí? Bueno, la última función, que es la doble división, es lo que se conoce como floor division, que sería la parte entera de la división, ¿sí? Por 2 en este caso. Yo le pongo, vamos a modificar esto y le vamos a poner 3. Acá dividimos por 3. Entonces fíjense, cuando divide por 3 el 0, el 1 y el 2, siempre da 0, entonces ahí pone 0 en la parte entera. Cuando divide por 3 el 3 y el 4, da 1 en el caso de 3, la parte entera sigue siendo 1, o 1 y pico en el caso de 4 y pone la parte entera, ¿sí? Bueno, esta es cómo funciona esta función, se llama floor division. Bien, entonces, podemos operar con un array como un objeto total, ¿sí? Le podría calcular la raíz cuadrada, qué sé yo, np punto, debe ser sqrt de x. Y ahí me da la raíz cuadrada de cada uno de los números que componen este x. Bien, NumPy tiene un módulo de generación de números aleatorios. Para todo lo que es simulación Monte Carlo, yo voy a utilizar la generación de números aleatorios, ¿sí? Entonces, este módulo es utilizado en esas tareas, ¿no? En esas simulación. El módulo de generación de números aleatorios es random y tiene todas estas funciones. Esta es alguna lista, es una lista parcial, no son todas, ¿no? Pero es un ejemplo. Y esto está tomado de este libro, que es un muy buen libro. Yo para este material utilicé dos libros, que uno es, no, perdón, sí, uno es de análisis de datos, de data science, ¿sí? Y el otro es de problemas aplicados a las finanzas, es Python para finanzas. Están muy buenos los dos. Y obviamente acá tenemos la posibilidad de acceder a la documentación de NumPy.
¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que, cuando ustedes piden ayuda a una IA, dice, explícame tal cosa, accede acá, resume, lo pone de forma más amigable y te lo cuenta. ¿Sí? Muy feo leer documentación de funciones, ¿no? Entonces, volviendo a la generación de números aleatorios. Tenemos distintas formas o distintas funciones de probabilidad de las cuales generar números aleatorios. Por ejemplo, podemos generar números aleatorios entre 0 y 1 de una distribución uniforme. ¿Sí? Acá le estoy pidiendo que me genere tres números aleatorios entre 0 y 1. Esto es equivalente a una función en Excel que es esta, igual aleatorio, que tiene esta sintaxis, ahí se las puse en el chat. Si ustedes en Excel ponen igual aleatorio, paréntesis, paréntesis, les va a generar números aleatorios entre 0 y 1. ¿Sí? Igual que, Ya, ya está, digamos, predefinido que es entre 0 y 1 o en algún lado hay que poner que es entre 0 y 1. buenísima pregunta, fíjate, te vas a la ayuda y lo ves. Ah, ahí está, 0, 0 a 0. Y fíjate que te dice que el intervalo incluye el 0 y no el 1. Es decir, entre la generación de números aleatorios te podría salir el 0, pero nunca te va a salir. Genial. Vamos a otra función. A ver, le puedo pedir con esa misma función que genere una matriz en vez de una lista, ¿no? Le puedo pedir que genere una matriz 3 por 3. Y ahí me generó una matriz 3 por 3 de números aleatorios entre 0 y 1. Si yo digo, che, la verdad que ver esto con tanto decimal me molesta, quiero redondearlo, le puedo aplicar el método round, dos decimales, y ahí lo veo redondeado a dos decimales. ¿Eh? Eso es programación objeto, ¿no? El objeto que generó el array tiene el método round, que es redondear, y ahí pues, más clarito visiblemente. Ustedes, si van ejecutando estas líneas de código, van a ver que, como son números aleatorios, no van a obtener los mismos resultados que yo estoy mostrando. ¿Sí? Si por alguna razón queremos obtener el mismo resultado, porque estamos probando, porque queremos que sea comparable el código, que sea estable, porque si me va cambiando los números me resulta mucho más difícil controlar, lo que puedo hacer es pasar lo que se llama una semilla, ¿no? Un seed. Entonces, si yo pongo algo así, antes de generar el número aleatorio, vamos a copiar esto y vamos a generar todos la misma secuencia. np.seed y le ponemos un número adentro. Pongamos todos el número 100. ¿Sí? Entonces, la secuencia de números aleatorios va a partir de un cierto lugar siempre y va a generar siempre lo mismo, ¿no? Ah, me faltó, esto está dentro de random, que es la librería, digamos, la parte que genera números aleatorios, y dentro de random, sí, ahí está. Entonces, si pusieron esto, les tienen que haber dado estos números aleatorios. Me cuentan si puedo. Perfecto. Ahora, si cambiamos el SID y ponemos 50, nos genera estos números aleatorios.
son distintos. Es como que la secuencia parte de un lugar diferente y genera otra cosa. ¿Eh? Bueno, así funciona sí. Además, podemos generar números de una distribución normal, que esto lo vamos a usar para, en general en finanzas vamos a generar números de una distribución normal. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la sintaxis? Daremos la ayuda. Si yo no pongo nada, por defecto toma la distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque la media es 0 y el desvío estándar es 1. ¿Sí? Pero podría pasar otros parámetros. ¿Sí? Y les puedo poner las dimensiones del objeto que yo quiero que genere. Entonces acá es de una normal estándar por estos parámetros medio y desvío y de 3 por 3. Si yo quiero generar de una normal estándar con media 10 y desvío estándar 3, ¿sí? Obtengo obviamente otros números, ¿no? Ubicados en un centro de 10 y con un desvío estándar de 3. Bien. También podemos crear números aleatorios tipo lotería, ¿no? Enteros en un cierto rango. El método es randint y genera números aleatorios entre un mínimo y un máximo de una cierta dimensión y van a ser siempre enteros. ¿Sí? El mínimo lo incluye, el máximo no. ¿Sí? Entonces, si yo quiero generar números entre 0 y 1000, tengo que poner acá 1001. ¿Sí? Me va a generar 10 números aleatorios entre 0 y 1000. ¿Sí? Y los guarda en un objeto de NumPy, los guarda en un array. ¿Sí? Ah. Vamos a ver cómo se accede a los distintos elementos de un array. Este es un array bidimensional. Tiene el eje 0 y el eje 1. ¿Sí? Eh, Vamos a definir estos arrays. Vamos a copiar esto y vamos a generar todos la misma secuencia de arrays. Entonces, generamos un x1, acá, generamos un x1, que es este array, tiene estos números, un x2, que es una matriz con estos numeritos, ¿sí? Están generados aleatorios, pero con una semilla para que todos tengamos la misma información. O sea, un objeto de una dimensión, de 2 dimensiones, y un objeto, una matriz de 3 dimensiones. ¿Cómo sería una matriz de 3 dimensiones? Es es como si tuviésemos matrices de 3 filas y 2 columnas, pero tenemos cuatro juntas, 4 matrices de 3 filas y 2 columnas. Se repite 4 veces el arreglo de 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? Eso es de 3 dimensiones. Fíjense bien, si yo le pongo a X3 shape,
Me dice 4, 3, 2. 4 veces repite 3 por 2. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver de hacer algunas identificaciones de elementos dentro de estos objetos. ¿Sí? Lo que vimos esta semana, el lunes, no la semana pasada, el lunes, acerca de cómo indexan las listas o cómo se indexan los, las cadenas de caracteres, se aplica aquí también, ¿no? Entonces, siempre empieza con cero, accedo al primer elemento dándole el índice cero, me va a mostrar el primer elemento es el 5, voy a sacar esto así. Primer elemento es el 5, estoy accediendo entre corchetes al índice cero. El último elemento siempre lo voy a poder acceder con el -1, ¿sí? Tiene esa doble indexación. Positivos hacia adelante, negativo va desde el último al primero, entonces el -1 siempre va a ser el último elemento. Eh, si yo tengo un objeto de 2 dimensiones y quiero acceder primer fila, primer columna, ¿sí? El objeto de 2 dimensiones, primer fila, primer columna es el número 0. Eso está ubicado en el índice 0, 0. ¿Cómo podría acceder al número 9? Bueno, al número 9 voy a acceder con fila 1, columna 1, ¿sí? Esta es la 0, 0 y este es el 1, 1. ¿Sí? Siempre empezando en cero. Acá otro ejemplo. Primera fila, segundo elemento, estoy ubicada aquí. Bien, un poco de agua. ¿Qué más? Bueno, si yo uso los puntitos, los 2 puntos, puedo segmentar un arreglo de datos, un vector o una matriz. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de segmentar? También entre corchetes, pero le voy a dar el inicio, 2 puntos, el final, 2 puntos, cada cuantos elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a definir este objeto X. ¿Sí? Empieza en 0, termina en 9. ¿Sí? Usamos el método arrange para generarlo. ¿Sí? No números aleatorios, usamos el método arrange. Y ahora vamos a ir buscando elementos. Vamos a empezar con esto. Esto nos va a dar una parte de ese X, que va a iniciar en el lugar 5, acá, ¿sí? Recuerden que empieza a inicializar desde 0, entonces en el lugar 5 y va a llegar hasta el lugar 7 sin incluirlo, ¿sí? O sea que me va a mostrar estos dos números, ¿no? Por defecto, toma un paso igual a 1. ¿Sí? Si yo no pongo nada, toma un paso igual a 1. Vamos a otro ejemplo. Acá muestra los primeros 5 elementos. 1, 2, 3,
cuatro, cinco elementos. O sea, cuando yo no pongo nada, por defecto el inicio es el lugar cero y llega hasta el 5 sin incluir el 5, ¿sí? El lugar 5 sin incluir el 5. Bien, ¿qué más? Si yo no pongo si yo no pongo ni inicio ni fin, toma por defecto el primer lugar, por defecto el último lugar, y acá le puse un paso de dos, es decir, que me va a mostrar los valores dejando uno por medio sin mostrar. El primero saltea uno, el que sigue saltea uno, hasta acá. ¿Eh? Si le pongo el paso menos uno, lo que hace es revertir el orden. ¿Sí? Entiende que tiene que ir de atrás para adelante, todos los elementos de atrás para adelante. Si le pongo en vez de menos uno, menos 2, va a revertir, pero dejando uno en medio. ¿Sí? Empieza el último y va dejando uno en medio. Bueno, esas son las formas de trabajar con distintos objetos de partes de esos objetos, ¿sí? Puedo guardar esos objetos, esas partes de objetos en otras variables. Dejamos ahí algunos ejercicios para resolver, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver estas dos operaciones más y ya dejamos por acá. Muy bien, le podemos cambiar la forma a los objetos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer un ejercicio así, nos distendemos un poquito, eh, no seguimos incorporando cosas. Vamos a hacer este ejercicio en mensajeros. Les voy a mandar el archivo para que ustedes lo tengan, no tengan que copiar nada. Ahí les mando el archivo y vamos a resolver esto. Yo también voy a abrir ese archivo. Ah, bueno, ahí que tenemos que hacer. Tenemos que, tenemos que definir un array que sea igual a esta matriz, ¿sí? Y después hacer algunas operaciones dentro de esa array. Bueno, entonces vamos a copiar esto. Esto está armado así para que yo lo pueda copiar, pegar acá abajo. Y fíjense que acá estoy generando un array como una lista de listas, ¿sí? Para eso voy a necesitar poner np array. Nunca me acuerdo si va con una o con dos medios. Y le voy a pasar este objeto. Capaz que me equivoco. Ah, bueno, ¿qué pasó? NP no está definido. Ok. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Correr esta línea de código que deja disponible NumPy para el libro, para el notebook. A ver ahí. Me parece que es la coma. Coma. Sí, ahí está.
Entonces vamos a mostrar X y ahí tenemos ese array. ¿Sí? Entonces generamos un array a partir de esta lista de listas y ahora vamos a tener que hacer algunas cositas con ese array. Reemplazar valores, para lo que vamos a tener que acceder a ciertos valores y cambiarlos. Por ejemplo, los valores impares por el número 25. Los valores impares por el número 25. Bueno, acá tenemos que ver una forma de encontrar los números impares y reemplazarlos por el número 25. Esto lo podemos hacer muy fácilmente en una línea de código. Para encontrar los valores impares, ¿sí? Yo puedo decirle que en X busque los X que cumplen con alguna condición, ¿sí? Esa condición puede ser, para definir impares, yo puedo trabajar con esto que habíamos ya usado, que es el módulo. Cada valor dividido 2, ¿sí? Va a ser impar cuando el resto de esa división sea igual a 1. ¿Sí? Yo divido 15 y divido 2, me da 7. El resto es 1. ¿Sí? 7 por 2, 14, entonces queda 1. Siempre va a quedar 1 cuando sea impar. Vamos a ver qué muestra esto. Fíjense, seleccionó del array todos aquellos números que, tales que divididos por 2 tienen un resto de 1. Seleccionó todos los números impares. ¿Sí? Así de fácil, así de simple. Entonces, ahora a esos números los voy a reescribir con el número 25. ¿Sí? Y después voy a mostrar cómo quedó ese objeto X. Vamos a agregar unas líneas más acá. Fíjense que todos los lugares en donde había un impar puso un 25. ¿Sí? ¿Cómo les parece? Esta era la más difícil. ¿Cómo les parece que vamos a encontrar los valores menores que cero? Y los vamos a reemplazar por cero. ¿Cuál sería la sentencia a escribir? Si alguien lo hace y quiere compartir, o quiere pegar la sentencia en el chat, yo estoy mirando. Ya es lo último que hacemos. Ah, está. Genio. Gracias, Facundo. Voy a copiar esta sentencia, así no tengo que escribir. Los X, donde X sea menor que cero, le vamos a poner el cero. Y después mostramos X. Y ahí está reemplazado todos los números, he reemplazado todos los números negativos, ¿sí? Por cero. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a esta última sentencia y dejamos por aquí. Yo puedo cambiarle el formato a un array. ¿Sí? Pongamos que generamos este array x4, ¿sí? Con estos numeritos, tiene 9 valores, ¿sí? Y ahora este array lo voy a cambiar de forma con un reshape, que es el método, y voy a hacer que sea de 2 dimensiones, 3 por 3. ¿Sí? Tengo 9 valores, los puedo ubicar en 3 por 3. ¿Sí?
tienen que ser múltiplos, ¿no? Si yo le hago a x4 un reshape de x4, uy, seguí copiando acá, me equivoqué, perdón. Voy a llevar esto. Aquí les queda después del documento este. Hicimos x4 reshape 3 por 3 y yo pongo x4 reshape 3 por 2, me va a tirar error. ¿Sí? No puede ubicar 9 valores en 3 por 2. ¿Sí? Eso tira error. Bien. Bueno, podemos, es lo mismo, podemos ver eh, qué formato tiene x4. Vamos a ver qué formato tiene x4. Fíjense que x4 sigue siendo el mismo, ¿sí? Porque esto yo no lo guardé en ningún lado. Si yo quiero que esto permanezca en algún lado, tengo que guardarlo en una variable. Poner, por ejemplo, z igual 3 por 3, perdón. Entonces ahora muestro z y puedo ver qué formato tiene z, 3 por 3. ¿Sí? Bien, bueno, preguntas. Tienen todo este material como para ir revisando si quieren para la próxima reunión, la semana que viene. Tienen todos con los desafíos. Ahora les voy a pasar las soluciones de este material, así les queda. Y voy a grabar esto y se los voy a pasar. Así también tienen ya este notebook que estuvimos trabajando. Después, igual, las chicas de la bolsa suben todo a el campus, ¿sí? Gaby, Bueno, sí, perdón, una consulta. Vamos a llegar a ver lo que sería la parte de los gráficos, lo que nos mostraste al principio de la segunda parte de la clase. estimo que sí. Vamos a ver. Eh, estimaría yo que sí. Una librería gráfica, no sé si los interactivos, pero una librería gráfica vamos a llegar a. Ya para mañana, para la próxima clase, mi idea es que veamos todo este material, lo que falta y Pandas. ¿Sí? Ya Pandas me permite hacer gráficos, más básicos, pero me permite hacer gráficos. ¿Sí? Dale, gracias. Hablando de gráficos, Sí. ¿hay alguna manera después de todos estos códigos verlos en Tableau o ahora el otro no me sale, pero digamos, esas herramientas gráficas te sirven para utilizar este código y verlo de otra manera o ya tenés que escribir el código en, en Entiendo esas que herramientas? sí, entiendo que sí. De hecho, yo puedo utilizar una librería gráfica que es Plotly, que también la puedo utilizar fuera de Python, que supongo que es parecido a eso que vos estás mencionando, pues yo nunca lo usé, esa herramienta gráfica. Pero entiendo que debes poder hacer. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Estamos. Bueno, chicos, nos vemos el lunes.
Gracias, buen fin de... Hasta la Muchísimas gracias por próxima. todo. Gracias. Hasta Gracias. luego, Chao. Gabriela.